Muy buenos días. Primero, quiero agradecer a Dios que de alguna manera nos ha permitido continuar con nuestros deberes académicos a pesar de la pandemia en la que nos encontramos. Presento ante ustedes mi tema de investigación final: la factibilidad de la aplicación de un sistema de control y de gestión basado en indicadores clave para control de proyectos de construcción en la República Dominicana. Nuestra presentación se va a basar en 4 puntos importantes. Primero, haremos una introducción del trabajo. Luego, veremos cuáles son los objetivos de la investigación, los objetivos principales como los objetivos secundarios. Luego, veremos cómo realizamos la metodología de la investigación y analizaremos los resultados. Finalmente, veremos las conclusiones y los logros alcanzados en la ejecución del proyecto. Primero, veremos, a modo de introducción, cuáles son las fallas comunes en los proyectos de construcción en la República Dominicana. Primero, según el Instituto del Project Management, este indica que solamente el 20% de los proyectos se ejecutan a tiempo, costo y calidad, lo cual la falta de definición de los objetivos, que se encuentra en la primera etapa del proyecto, es decir, en la planificación, la falta de saber el objetivo final del proyecto, tanto por parte de los promotores como de los constructores, es una de las primeras fallas que encontramos en los proyectos de construcción de la República Dominicana. La segunda falla es una pobre planificación. En República Dominicana todavía el proceso de construcción es muy tradicionalista y simplemente se cumplen los objetivos primarios, es decir, los objetivos iniciales para que podamos dar inicio al proyecto. Luego, la aplicación del método va decayendo debido a que el objetivo principal se torna completar el proyecto, independientemente de la calidad del mismo. La tercera falla es la falta de un sistema de control y gestión, un sistema de control y gestión integral que incluya todas las etapas del proyecto y que se actualice su información constante. Nosotros catalogamos un proyecto exitoso utilizando el famoso triángulo de acero. Este triángulo de acero nos indica que un proyecto es exitoso cuando alcanza su objetivo final en el tiempo, en el costo y con la calidad deseada. Ahora veremos el método aplicado. El sistema de control basado en indicadores claves se basa en 3 pasos importantes. Primero, determinar los indicadores de desempeño. El autor primero determina los indicadores utilizando el método Delphi, recopilando de una lista de libros de autores expertos en el área de indicadores de proyectos y adaptándola a los proyectos de construcción. Luego que él recopiló estos indicadores, realizó un censo con más de 25 expertos en el área de la construcción. Estos expertos agregaron un valor de importancia del 1 al 7 de estos indicadores. Luego le aplicaron una incidencia en el proyecto de cada indicador. Luego el autor complementó estos indicadores con un modelo matemático en el cual se basa en 3 fórmulas importantes, la cual es la fórmula del avance del proyecto general. Luego aplicó otra ecuación que se llama el avance parcial de cada etapa, el cual la suma del avance parcial de cada etapa es el avance del proyecto general. Luego le agregó un factor de contribución a cada indicador independiente. A partir de estas 3 fórmulas y con los indicadores, el autor procedió a agregarle un valor a cada uno de estos indicadores. Luego integró estos 2 elementos y formó lo que se llama una tabla maestra de control de los proyectos, el cual la escala de los valores que se le indican a los indicadores va de 0 a 1, dependiendo de cómo se cumpla. Los objetivos del proyecto. El objetivo principal es analizar la factibilidad de la aplicación del método en proyectos de construcción de viviendas específicamente en la República Dominicana. Los objetivos secundarios son analizar los principales problemas en la gestión de proyectos de construcción en la República Dominicana.
Lógicamente, esto lo haremos aplicando indicadores, identificándolo también con los indicadores. Luego, proponer la utilización de este método para la gestión de todas las etapas del proyecto de construcción. Finalmente, identificaremos a través de indicadores los factores que tienen mayor influencia en el fracaso y en el éxito de los proyectos de construcción. Para determinar la factibilidad del método, nosotros evaluamos 3 empresas reconocidas en el sector de la construcción de la República Dominicana. La primera es la constructora Bisonó. El proyecto que seleccionamos es un proyecto considerado grande, la construcción de 384 viviendas económicas utilizando formaletas en la ciudad de Juan Bosch. El proyecto 2 y 3, las constructoras no desearon que su nombre real sea mencionado en el proyecto. Entonces, le aplicamos nombres aleatorios. La segunda constructora le llamamos constructora de inversiones. El proyecto analizado es considerado un proyecto mediano grande, en el cual se realizó un edificio de 10 apartamentos con terminación de mayor calidad en el sector del Millón. Luego, la tercera constructora le llamamos constructora integral, el cual el proyecto que evaluamos lo consideramos un proyecto mediano, en el cual se construyó un residencial de 6 casas con terminación de primera en el sector de Arroyo Hondo. Para la evaluación de estos proyectos, por cada indicador y por cada etapa del proyecto, procedimos a realizar una pregunta correspondiente a cada uno de estos. Ahora vemos en la presentación un ejemplo de las preguntas realizadas para cada indicador de la etapa 1 del proyecto, que es el diseño y la planificación. El indicador que más nos llamó la atención de esta etapa fue el plan de ventas. La mayoría de las constructoras, indiferentemente de que fueran proyectos de alta terminación o de alta gama, no realizaron un plan de ventas inicial antes de la ejecución del proyecto. Luego de aplicar la encuesta y obtener los valores a través del modelo matemático de los indicadores, nosotros procedimos a completar el tablero maestro de los proyectos analizados. A través de este tablero maestro, que se debería y se puede actualizar constantemente, hasta diariamente al momento de ejecución de los proyectos, nosotros pudimos analizar cuáles indicadores se aplican en la República Dominicana, cuáles se aplican parcialmente y cuáles no se aplican en su totalidad al momento de ejecutar el proyecto. Nos dimos cuenta que la cuarta etapa del proyecto, es decir, la satisfacción del cliente o la postventa, es la etapa donde se aplican menos indicadores. A través de la aplicación del método y de la obtención del tablero maestro de los indicadores, pudimos llegar a 3 conclusiones importantes. La primera es que el 72% de los indicadores se aplicaban de manera empírica en los proyectos, es decir, que su factibilidad está comprobada. Lo único que no lo hacían de manera organizada ni creando los indicadores correctos. Esto no solamente muestra la factibilidad del método, sino su fácil aplicación, para la cual no se requieren software específicos ni una mano de obra especializada, simplemente una preparación de gerente de proyecto. Al aplicar el método, también pudimos identificar cuáles son las debilidades de los proyectos. Principalmente, y el que más me llamó la atención, es que ninguno de los 3 proyectos aplicó un estudio de impacto al medio ambiente al inicio, durante el proceso de construcción, ni al final del proyecto. También pudimos identificar que la etapa más débil de estos 3 proyectos que evaluamos fue la etapa postventa o satisfacción del cliente, en la cual no se realizaron encuestas al cliente, aunque sí cabe destacar que los 3 proyectos cumplieron con la garantía y el tiempo ofrecido a los clientes. Podemos concluir que la etapa donde más sí se realizaron los indicadores, donde se completaron todos los indicadores, es la etapa número 1, que es donde el diseño y planificación. Es una de las etapas considerada una de las más importantes, aunque en República Dominicana consideramos que la etapa de la construcción y la ejecución es la etapa más importante.
La etapa 1 en República Dominicana se cumple porque es requerido por la ley para dar inicio al proyecto, pero nos dimos cuenta que al momento que avanzan las etapas, el objetivo principal se convierte en la terminación del proyecto, no en dar seguimiento y garantizar la calidad de ejecución en tiempo y en el presupuesto deseado. Podemos concluir que los 3 proyectos, exceptuando uno, sí se llevó un control del presupuesto y del tiempo del proyecto, pero el refrescamiento de estos indicadores se hacía como mucho mensual. Nosotros recomendamos que esta actualización, ya por la facilidad del método, se puede realizar diaria con el simple uso de un sistema como Excel, o con la impresión de tablas incluso se puede realizar a mano. Nosotros recomendamos que si el método se desea utilizar en cualquier otro tipo de proyecto, independientemente de proyectos de construcción, se debe elaborar el proceso desde el primer paso, ya que los indicadores se deben consultar con expertos en el área. Se recomienda también que el método, si se va a utilizar, se aplique en todas las etapas del proyecto, mientras se va ejecutando el mismo, y que la actualización de datos ocurra de la manera constante, es decir, si puede ser semanal, diario, garantizamos un éxito en los proyectos. Muchas gracias.